What's up, futboleros y futboleras. Noticia que ha sacudido la semana entera, sobre todo en el fútbol mundial, pero evidentemente aquí en Cataluña, en Barcelona más concretamente, y es que el delantero barra extremo inglés Marcus Rashford aterriza en Can Barça, cedido desde el Manchester United, y vamos a analizar los pros y los contras de esta operación. Pues vamos a analizar de entrada qué es lo que se ha traído a Can Barça Hansi Flick. Al final del vídeo os daré mi opinión, pero de momento vamos un poco con lo que sería el análisis futbolístico y de la operación también, porque no solo aquí hay que remarcar los pros y los contras de lo futbolístico, de lo que trae el jugador inglés consigo al FC Barcelona y de lo que necesita el equipo de Flick ahora mismo, sino también de esta operación, cómo repercute en la masa salarial y en la capacidad operativa de un FC Barcelona que, como sabemos, está muy lastrado pues por el ejercicio del 1-1, por los límites salariales de la liga, el fair play financiero, como estoy hoy con las palabras, me cuesta pronunciarlas, la verdad. Pero vaya, que hay muchas cosas a tener en cuenta y vamos a hablar de ellas hoy aquí. Empezamos por lo primero. Para quienes no conozcáis a Marcus Rashford, o sea, un jugador que conozcáis más de los videojuegos o de vídeos de highlights que de realmente ver su carrera. Marcus Rashford es un futbolista inglés que actualmente tiene 27 años, mide 1,85 m y aunque sea joven, aunque solo tenga 27 años, lleva casi 8 o 9 años practicando fútbol a nivel élite, ya que él con solo 18 años en la temporada 2016 debuta en la Premier League y su irrupción es una irrupción realmente de puerta grande. No es un jugador que desde el día 1 se le considere como un jugador normal al que hay que esperarle progresión, al que hay que verle más, sino que es un jugador de day one, romper esquemas, que todo el mundo se le quede mirando quién es ese y automáticamente convertirse en la esperanza del Manchester United como la gran promesa del equipo durante casi una década. No solo del Manchester United, sino que su irrupción es tan potente que se contabiliza también como la irrupción de una estrella mundial, eso lo primero, y segundo, como la gran esperanza de una selección inglesa que en ese momento estaba necesitada de nuevas caras, de una generación nueva que consolidara a Inglaterra de nuevo como una selección que aspirara a todo en las competiciones internacionales. Y es verdad que esto es una advertencia de primeras a toda la gente del Barça. Yo lo soy, pero es algo que ya conozco, pero igual la gente del Barça no lo tiene tan claro. Y es que Marcus Rashford llega al Barça habiendo fracasado de momento en ambas facetas. Es decir, llega descartado del United como la estrella o la cara del futuro del Manchester United, totalmente descartado en ese ámbito. Y de hecho el año pasado ya tuvo una cesión de 6 meses al Aston Villa para ver si se revalorizaba y sobre todo para ver si ellos ejecutaban esa opción de compra de 40 millones de libras, que, spoiler, no han realizado. Es verdad que es mucho dinero para un Aston Villa, pero seguramente sea menos dinero para un Aston Villa que para un Barça. Entonces, porque es mucho mayor la capacidad económica del Aston Villa dentro de su propia liga que la del Barça a nivel mundial ahora mismo. Con lo cual, ojo con esto, estamos hablando de un futbolista que el Villa no ha considerado que valía aproximadamente, es un poco más, pero aproximadamente el coste, digamos, de dentro de sus dificultades que tendría que asumir el Barça si se queda con este jugador. Con lo cual, ojo, cuidado con esto. Viene descartado del United y viene de estar fuera de la selección inglesa. De hecho, no estuvo en la última cita en la Eurocopa, no estuvo convocado con la selección inglesa Marcus Rashford. Por eso digo que, aunque a ojos de todos los que recordamos esos años de 2020, 21, 22, en los que Rashford, pues más irregularmente, más irregularmente de lo que nos gustaría, pero tuvo grandes temporadas goleadoras y veíamos su nombre constantemente en prensa, en vídeos de YouTube, en la tele, etcétera, en videojuegos, ¿no? Las cartas del FIFA, de Totti, de lo que sea, ¿no? If de la semana de Marcus Rashford. Pues a día de hoy, Marcus Rashford no es un futbolista
que esos picks positivos los haya sabido mantener a lo largo de su carrera. Así que ojo, cuidado, porque el último que trajimos, que tenía un poco perfil parecido acá en Barça, es nada más y nada menos que Joao Félix. Aunque creo que en el caso de Joao Félix, conociendo un poco quién es su expareja y lo mucho que Joao sufrió por ella, pues creo que a partir de esa relación, ¿no?, con la actriz y modelo portuguesa Maggie Corceiro, creo que se llama, ahora mismo no lo recuerdo con precisión, pero vaya, que se entiende que eso le rompió el corazón y la cabeza al bueno de Joao Félix y que desde entonces, pues las únicas épocas en que ha rendido un poco ha sido cuando ha conseguido limpiarse de eso, pero un hombre con el corazón roto es un hombre con el corazón roto. El caso de Marcus Rashford no va tanto por ahí, ¿no? Es un jugador que ya ha sido inconsistente a lo largo de su carrera, que ha tenido altibajos goleadores. Recuerdo, voy a mirar específicamente los datos para no mentiros. Temporada 2015-2016, que es en la que él aparece. 18 partidos, 8 goles, 2 asistencias. La 2016-17 son ya 11 goles y 4 asistencias en 53 partidos. La 17-18, 13, 8 en 52. Hasta aquí números crecientes todo el rato. Tenemos la 2018-2019, en que pues se estanca un poco, son 13 goles, 7 asistencias. La 19-20 y la 20-21 son dos de sus temporadas ya de romper, las que muchos recordaréis de verlas por la tele, en vídeos, etcétera, de seguir más al jugador. 22 goles, 9 asistencias en la 19-20, 21 goles, 12 asistencias en la 20-21. Y luego ya llega su primera temporada problemática, que es la 21-22, con muchas lesiones, muchos problemas. Las lesiones es un problema con Marcus Rashford, hablaremos de ello, solo son 5 goles y 2 asistencias. La 2022-2023 es su mejor temporada de todas, con 30 goles y 9 asistencias. Estoy contando todas las competiciones, son datos de Wikipedia los que estoy mirando ahora mismo. Si me pusiera a desglosar competición por competición, quizás sean números más simples, tendría que revisarlo, pero la verdad que ya estoy grabando y ahora mismo me he dado cuenta de que he cogido datos un poco genéricos. Luego tenemos pues ya unas temporadas más pochas, las últimas, con 8 goles y 5 asistencias en la 23-24, y esta última temporada que ha sumado 11 goles y 8 asistencias, si no me equivoco, en total, entre United y Aston Villa. Pues como veis, es un jugador que tuvo un progreso muy creciente en sus primeros años, pero que las lesiones le han frenado un poco, y para mí ese es uno de los contras, O sea, hablaremos de esto. Es un jugador que este año, es verdad, que ha estado bastante bien. Ha promediado 1,8 ocasiones clave por partido. Son casi 2 ocasiones de gol. O sea que está bastante bien. Tiene, eso sí, un 0,22 de goles esperados por partido. Es poco. No es un mal percentil, creo que es un 70 y largos. Pero no es tampoco lo mejor. Eso sí, es un jugador que centra mucho, es un jugador que regatea mucho, que supera mucho al rival y que, bueno, se puede esperar bastante de él. O sea que en ese sentido yo no la tengo toda mala, con Marcus Rashford. O sea, me parece un buen jugador, es muy rápido. Para los que no lo sepáis, vaya, juega normalmente en el extremo izquierdo, él es diestro, pero juega a banda cambiada por la banda izquierda para entrar en diagonal o para coger valores casi a línea de fondo, empezar a meterse. En ese sentido es un jugador que es físico y que es rápido. Con esto, ¿a quién nos podría recordar? Pues a Rafinha, seguramente es un jugador muy parecido al perfil que puede tener Rafinha. En realidad, quizá yo creo que es mucho más regateador que Rafinha, y no sé si te diría que con un mental menor, ¿no? A mí me parece que Rafinha es un jugador que tiene clarísimo que tiene que luchar por cada jugada, que no se desconecta del partido, que es verdad que sí que tiene desconexiones, sobre todo en temperamento. Rashford me parece que es un jugador más que el propio fallo a veces le hunde, ¿no? Es un jugador, me parece, que no tiene una capacidad tan grande de dirigirse a sí mismo mentalmente, ¿no? Es un jugador que las inercias, las rachas le guían más, y además es un jugador muy lesivo, Este es un punto que sí que tengo que decir, que es un jugador muy lesivo. Pero antes de ello vamos a hablar de las posiciones, que es lo que os estaba diciendo. Extremo izquierdo, que puede jugar también de delantero. No sería un delantero al uso, pero es verdad que por altura y velocidad y cuerpo puede jugar ahí. Yo creo que le faltan metros para jugar en punta. Para mí no es su posición idónea. ¿Podría suplir a Lewandowski en determinadas situaciones? Sí,
Podría, sí, podría, por capacidad podría, pero creo que le faltan metros de espacio. O sea, tendría que ser un Barça que jugara muy al espacio desde muy atrás. Porque un pase que para Rashford como 9 tiene que ser un pase que rompa líneas. Podéis acogeros al caso Mbappé. De hecho, es un jugador que tiene algunas similitudes, sobre todo en cualidades físicas, en sus pros, con Mbappé. No son jugadores parecidos, ni mucho menos, pero sí que tienen algunas condiciones similares. Entonces, pues imaginaos eso, los problemas que tiene Mbappé como 9 serán similares a los problemas que pueda tener Rashford como 9 cuando es un jugador que claramente con muchos metros por delante y con capacidad para cogerle la espalda al rival o para recortar y hacer un cambio de ritmo brutal con muchos metros por delante y sin necesidad de llevar el balón pegado al pie o de que se le acabe el campo, es un jugador mucho más poderoso, ¿vale? Además, es un jugador que, ojo con esto, es goleador, pero es muy asistente, es muy equilibrado en ambas facetas, ¿de acuerdo? Marcus Rashford no es un extremo a banda cambiada de los que solo percuten, sino que es un jugador que a banda cambiada también aprovecha para buscar esa línea de fondo y para encontrar el pase. En ese sentido es un jugador mucho más completo de lo que mucha gente se cree, porque su problema no es que sea capaz de asistir, de golear, de hacer de todo. Su problema básicamente es, pues por un lado, que no es un jugador especialmente, yo te diría, no es un jugador consistente, básicamente, no es un jugador que siempre rinda de la misma manera, no es un jugador que esté exento de tener partidos malos habitualmente. Sí que es un jugador que en grandes partidos se crece, o al menos eso me ha parecido a mí a lo largo de su carrera. Sí que es un jugador que en general pues funciona bien en este tipo de cuestiones. Pero por otro lado es un jugador que incluso, recordemos, que fue apartado por Ten Hag, por ejemplo, en el United, por salir de fiesta. Ha salido en la prensa muchas veces con cosas pues de llegar tarde a entrenos, malas compañías, etcétera, ¿no? Es un jugador que yo creo que en ese sentido pues no ha tenido seguramente o no ha llevado, no lo sé, hablo de cosas que he leído en prensa, ahí sí que no llego, pero no es un jugador que seguramente haya llevado la mejor de las vidas fuera del campo, y por eso es un jugador del que dudo. Dudo seriamente además porque entiendo que esa mala vida le ha llevado pues a tener lesiones como la que tuvo en 2019-2020, que le hizo perderse 142 días de baja, una lesión de espalda. 2021 en el hombro, después de la Eurocopa, lo operaron y estuvo casi 100 días de baja. Este año pasado se perdió el final de la temporada con el Aston Villa por una lesión en isquiotibiales. Vamos, es un jugador que ha tenido lesiones y que tiene lesiones pequeñitas habitualmente también. Es un perfil, también te diría, que no disfruta mucho, o aparentemente no debería de ser un jugador que encaje mucho en un fútbol muy equilibrado en lo horizontal y no tanto en lo vertical, como es el del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona es un equipo que, si bien es cierto que con Hansi Flick es más vertical que antaño, sigue siendo un equipo que vive mucho de un juego híbrido entre lo horizontal y lo vertical. En cambio, Marcus Rashford es un jugador que disfruta claramente, o lo ha hecho hasta ahora en su carrera. También es verdad que sus contextos pues han sido pocos, porque ha sido Premier, Inglaterra y United prácticamente en la totalidad, jugando en un juego muy, muy, muy vertical. Él es un jugador que no hace tantos pases ni disfruta tanto del fútbol asociativo de 1-2 como el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que él, en un sistema muy posicional, es probable que sufra más a la hora de participar, de estar todo el rato en la posición idónea para participar, porque él es un jugador que acostumbra a coger el carril del 11, ¿no? El carril de la izquierda, y por ahí pues intentar hacerle un estropicio a la espalda de la defensa rival. En este caso, bueno, es un jugador más parecido a, pues eso, a lo que decíamos, a un perfil tipo Rafinha, pero bueno, Rafinha, siendo ese puñal, siendo ese jugador que constantemente no viene a recibir donde está el eje de la jugada, sino que tira desmarques sin parar, y cuando el poseedor del balón, ya sea Cubarsí a veces, ya sea pues el mismo Pedri, ¿no? Muchas veces cuando juega más atrás, Frenkie de Jong, Casado incluso, lo ven, le lanzan ese pase de 20 metros que te destroza la defensa rival. Eso sí, si en un partido en el que te están esperando muy atrás y que eres tú el que tiene que romper esas líneas con un toma y daca, pues es posible que Rashford
por sí solo haga la guerra, es decir, tú le pases el balón, intente enfrentar al defensa rival mediante su velocidad, su físico y su regate, pero seguramente no tendrá esa capacidad que tienen muchas veces los jugadores o los atacantes del Barça. Es muy habitual, y que en eso, por ejemplo, Lewandowski jugando de espaldas es buenísimo, de saber cuándo venir a buscar, saber cuándo estirar para abrir un espacio a la defensa, saber dónde habrá una triangulación y por ende yo tengo que arrastrar a mi marcador hacia izquierda, derecha o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Saber cuándo hundir la defensa rival y cuándo no, o sea, cuándo hacerla venir. Bueno, pues este tipo de recursos yo creo que no son tanto los propios del fútbol de Marcus Rashford. Tengo que verlo en este sentido, porque yo creo que, por ejemplo, en el Aston Villa de nuestro queridísimo, no me sale ahora, el Draculín, que le llamo yo, el entrenador del Aston Villa, madre mía, que estuvo en el Valencia, en el Sevilla y en todos lados. Unai Emery, gracias a Dios, que no me salía el nombre. En el Aston Villa de Unai Emery jugaba un fútbol bastante del contraataque, de velocidad vertical, y en ese sentido yo creo que le iba muy, muy bien a Marcus Rashford. ¿Nos gusta el fichaje de Marcus Rashford? Bueno, vamos a comentarlo partiendo de una base que para mí es esencial para entender este fichaje. Si el Barça se hubiera gastado los 40 millones de libras que pedía el United por él, y que claramente el Aston Villa demostró que no los vale a día de hoy Marcus Rashford, que tiene que redemostrar para volverlos a valer. Él ha valido mucho más de esto. Estamos hablando de un jugador que en su día, cuando la rompió, bordaría, yo creo, los 80-100 millones de euros, 100%, pero que se ha ido devaluando con el paso del tiempo. Estamos hablando de un jugador devaluado. El Barça, lo bueno de aquí son dos cosas. Uno, que consigue una cesión sin opción de compra obligatoria. Dos, que consigue que el jugador se reduzca el salario al 75% para así él poderlo pagar limpio. Estamos hablando de unos 13-14 millones brutos de euros, se especulan. Es decir, lo que serían unos 7-8 millones de euros netos en España, prácticamente la mitad a estos niveles. Pero vaya, es lo que os digo, ¿no? O sea, al final es un jugador que entra en la escala salarial media-alta del Barça. Diría que si te hicieras limpieza de los contratos antiguos sería ya escala alta, teniendo en cuenta los contratos antiguos que tiene el Barça, sigue siendo escala media-alta, pero no es un mal fichaje si rinde. Claro, si se lesiona día 2, económicamente estamos hablando de, bueno, pues que prácticamente uno de los pocos movimientos que podrás hacer este año de un salario grande, ya se lo das a alguien que no va a aportar. Pero con poco que aporte, con poco que sea un jugador capacitado para ser un revulsivo habitual y que funcione, sí que puede ser un jugador muy, muy, muy interesante, Marcus Rashford. Incluso sin destacar tanto, ¿eh? Quiero decir, incluso sin ser un ¡guau! Lo hemos de fichar, increíble, hay que ejecutar la opción de compra, que por cierto luego hablaremos, porque se dice que esa opción de compra tiene penalización en caso de no ejecutarse. Es decir, no es obligatoria, pero penaliza la no ejecución de la misma. Se dice que son 30 millones de opción de compra y 5 si no la ejecutas. Es decir, que realmente ese porcentaje que se rebaja de sueldo Rashford para no venir, lo terminarías pagando al United en caso de no ejecutar la opción de compra. Si te sale mal, te sale peor de lo que te estaba saliendo. Lo bueno es que el ejercicio económico ya se divide con el siguiente, con lo cual no es tan crítico a nivel operativo, porque no te repercute tanto en el salario actual. Bueno, pues una opción de poco riesgo, siempre y cuando te salga medianamente bien Rashford. Si te sale normal, si te sale como el año pasado en el Aston Villa, es un muy buen recurso para el ataque, que difícilmente yo creo que será un titular indiscutible. La verdad, hay gente ya haciéndose pajas mentales con Rashford, Rafinha y Lamine jugando los tres a la vez, y yo creo que ahora mismo es fondo de armario que necesita el FC Barcelona. Así como se ha reforzado también con Ronny Bargi, que es una operación también de mucho talento de futuro en este caso, pero a un coste muy bajo, con muchos riesgos, porque viene de una lesión grave. Pues Rashford viene de 3, 4, 5 temporadas en las que solo en una y media ha rendido al nivel que se espera de un jugador de esa índole, sobre todo teniendo el salario que tiene. Pero el Manchester United se lo quiere sacar de encima. Es un jugador que vale menos de lo que está pidiendo el United por él, y tú tienes la opción de traerlo cedido, pagando un porcentaje no total de un salario desorbitado del futbolista,
Una operación de muy poco riesgo. Por eso, para mí, la operación de Marcus Rashford en Can Barça es fácilmente un 8. Ahora bien, si jornada 3 Marcus Rashford se lesiona, o te intoxica a los jóvenes del vestuario, o se convierte en un jugador pues de ni fu ni fa, como terminó siendo el caso de Joao Félix, en Can Barça, será una operación cara. No carísima, no será nada que te embargue ni que te deje en una situación jodida, porque no te comprometes a pagar nada por él, más que su salario más una penalización. No será tu propiedad, no será tu problema, pero es verdad que sí que será pues mucho coste salarial en una plantilla que ya sabemos que tiene dificultades para inscribir a los jugadores, con lo cual, bueno, pues no es una situación cómoda. Este es mi resumen. Mi opinión es que es eso. Yo le daría un 8 tranquilamente a la operación por el poco riesgo que tiene. No es una operación de la que yo esté convencido, en absoluto. No me sorprendería muchísimo que el verano que viene esté haciendo un vídeo hablando de que se han ejecutado los 30 millones de su opción de compra y de que Rashford es la nueva moda en Barcelona. No me sorprendería mucho, pero no es a lo que apostaría. Personalmente creo que es un futbolista que debe cambiar muchas cosas, tanto de su mentalidad como de adaptarse a un fútbol que, recordemos, los ingleses en el fútbol español les cuesta. Es un fútbol lateralmente distinto. Es un fútbol en el que los tempos, las velocidades y sobre todo desde qué punto del campo se arranca a correr como loco, cambia radicalmente con Inglaterra. Mucho menos vertical, mucho más horizontal, mucho menos físico y mucho más táctico, aunque el fútbol cada vez es más físico en todos los países. Pero es un fútbol muy diferente que beneficia menos a Rashford que el fútbol del que proviene. Con lo cual tengo dudas tanto de la adaptabilidad como de la salud lesiva. Ya lo decía el año pasado cuando el Barça fichó a Dani Olmo, que a mí lo que me preocupaba muchísimo es que me parecía de cristal. Rashford me parece menos de cristal, pero ya vimos los problemas que tuvo Dani Olmo y cómo eso le costó convertir lo que parecía una temporada de ensueño, de debut de Dani Olmo en el Barça, terminó siendo una temporada cuestionable en algunos ámbitos, ¿no? Sobre todo en la continuidad y en la capacidad de imponerse como un jugador titular del equipo. Entonces, creo que Rashford podría pasar por una historia similar, por ejemplo, en la de no terminar asentándose como titular si no se adapta pronto, si se lesiona o si no consigue pues ser un jugador consistente, que son cosas que ya ha demostrado antes que muchas veces le juegan en su contra. Yo no creo que Rashford sea el jugador que venga a darle el salto cualitativo increíble al Barça que necesita. Tampoco creo, como cree alguna gente, que vaya a ser el delantero referencia del futuro del Barça. Creo que su encaje es como suplente o titular por la izquierda, o en todo caso creo que podría ocupar a veces la posición esta del segundo punta o del punta si se juega con falso 9, que lo hizo Dani Olmo en algún partido la temporada pasada. Y también que puede ser un suplente de Lamine, por ejemplo, y salir por banda derecha o mandar a Rafinha a banda derecha para jugar él por izquierda. Entonces, en ese sentido, pues creo que es un jugador que viene a dar profundidad, que además, si se te lesiona uno de los importantes, pues sabes que es un jugador que puede asumir ese rol de ser importante, ya sabe lo que es. Otra cosa es que te termine cumpliendo, pero no creo que sea el jugador que vaya a cambiar su carrera y convertirla en la mejor carrera de la historia en Can Barça. Ojalá sí, ojalá sí. Pero esa es mi opinión de Marcus Rashford. Espero que os haya gustado. Quiero saber la vuestra en comentarios. Dejádmelo aquí. Un besito y hasta la próxima. Suscribiros, activad la campanita, por favor. Muy importante. Y dejad un like. Importantísimo. Gracias.